amigos, nuevamente volvemos aquí a nuestra transmisión especial desde Centrum Católica en la ciudad de Lima para hacer la cobertura especial del Foro Perú OCDE 2016, en la que estamos entrevistando a autoridades y también especialistas como el señor Kurt Borneo, que es profesor investigador de Centrum Católica precisamente, quien nos va a explicar un poquito de qué se trata la OCDE. Si bien es cierto, es un organismo muy importante en la que pertenecen 35 de las más grandes economías del mundo, ¿en qué no beneficiaría al ciudadano de a pie, al ciudadano común, de lograr que el Perú ingrese a esta plataforma? Señor Borneo, muchas gracias por atendernos y buenas tardes. Precisamente, la OCDE no es un organismo financiero como el Banco Mundial ni el FMI. Exactamente, ¿cuál es su naturaleza y en qué beneficia a un ciudadano común, por ejemplo? Lo voy a explicar en términos sencillos. La OCDE es como si fuera un club, donde estamos hablando en este club tiene 35 países que durante su trayectoria han demostrado a través de buenas prácticas de gobernanza pública están enfiladas hacia un proceso, o ya han llegado o están enfiladas hacia un proceso de desarrollo económico, que es un concepto mucho más amplio que de crecimiento económico. Porque en economía decimos que hay crecimiento cuando el Producto Bruto Interno, o sea, cuando la riqueza crece. Pero cuando hablamos de desarrollo económico, estamos hablando de que la economía crece, que aumenta además las capacidades de la gente, es decir, la gente accede independientemente de género, sexo, raza, religión, a servicios como salud y educación. Adicionalmente hay respeto a los principios o a los equilibrios medioambientales y finalmente hay una menos desigual distribución del ingreso. Son esas 4 condiciones las que garantizan el desarrollo económico y esa es la apuesta de las políticas que recomienda, no obliga, sino que recomienda este club de 35 países que forman parte de la OCDE. ¿Usted considera que el Perú va en buen camino en adoptar esas recomendaciones que hace la OCDE? Sin duda, porque yo creo que lo positivo no es la membresía per se. Es más, se puede llegar al 2021 y puede darse la situación en la cual el Perú todavía no es invitado a formar parte de la OCDE. Lo que importa es el training, es el conjunto de acciones de buena gobernanza pública que hace que nos enfilemos hacia una senda de desarrollo económico sobre la base de las recomendaciones de este club, sobre la base de las recomendaciones que vienen por parte de la OCDE. Entonces el trayecto es largo, sin duda, digamos, como lo ha mencionado el señor Presidente de la República, hay un avance de alrededor de un 70% de las recomendaciones. Sin embargo, ese 30% restante puede ser tan o más dificultoso que el 70% transcurrido. El punto es persistir y, como bien se ha mencionado, uno de los elementos fundamentales que tiene que apuntalarse en la institucionalidad, que por ejemplo este tipo de esfuerzos que comenzaron con el gobierno anterior continúen en las siguientes administraciones, porque de lo que se trata es que seguir las recomendaciones independientemente de cuál sea la administración que por un periodo de 5 años está a cargo de dirigir los destinos de nuestro país, ¿no? Correcto. Ahora, la OCDE, si bien es cierto, es digamos, un club, como lo menciona, y tiene exigencias para ingresar a él, y hemos avanzado el 70%, es porque todavía quedan algunas asignaturas pendientes para lograr el desarrollo que usted mencionó en la primera pregunta. Hoy en la mañana el señor Ángel Gurría, que es el secretario general de la OCDE, dijo que hay algunos temas por fortalecer, como por ejemplo la informalidad en nuestro país o también la desigualdad que existe en la repartición de la riqueza, por ejemplo. Pero ¿cuáles son las fortalezas que el Perú ha podido demostrar en estos 2 últimos años que ha iniciado más o menos el proceso? La principal fortaleza tiene que ver con el área macroeconómica. Sin duda, en general, el desempeño de la economía peruana en términos de las tasas de crecimiento que hemos exhibido, a pesar de las dificultades en la economía internacional. Desde hace 2 años se cayeron los precios de las materias primas y sin embargo el Perú, a diferencia de otros países, no entró en recesión. No es que la actividad económica se contrajo, sino lo único que pasó es que la actividad económica continuó creciendo, aunque a un ritmo o una velocidad algo menor, pero continuamos creciendo. La parte de las finanzas públicas, el hecho de tener un ratio de deuda pública PBI bastante reducido, nos hace un país solvente. Entonces la buena nota tiene que ver con la parte de la macroeconomía. Correcto. Lo que está pendiente tiene que ver con factores como por ejemplo la institucionalidad. Y dentro de ello, por ejemplo, el hecho de que las políticas de Estado sean independientes de las administraciones que se sucedan, digamos, en la administración pública por un lado, pero por otro, por ejemplo, los temas de infraestructura, donde tenemos brechas por cerrar, o si hablamos, por ejemplo, de lo que es la desigualdad, mientras que el promedio de la OCDE, por ejemplo, el índice de Gini que mide la desigualdad en la distribución de los ingresos es de más o menos 0.30,
El coeficiente de Gini en el Perú todavía es de 0.44. Entonces, tenemos que avanzar en ese sentido, en hacer menos regresiva la distribución del ingreso, o si lo vemos en términos del ingreso per cápita. El ingreso per cápita o el producto per cápita en el Perú actualmente son más o menos unos $12.000. El promedio de la OECD son más o menos $37.000, y si vemos los países que están a la cola como miembros de la OECD, que tienen los menores ingresos relativos, es México y Turquía con $18.000 y $20.000. O sea, hay un trecho por recorrer. Otro trecho por recorrer tiene que ver con los temas de formalización de la economía. Más o menos un 55% del Producto Bruto Interno es todavía informal. Tenemos que reducir esa brecha. De igual manera en el mercado laboral, el 70% del mercado laboral peruano todavía es informal. Eso quiere decir que 7 de cada 10 peruanos están en el mundo de la informalidad, sin compensación por tiempo de servicio, sin vacaciones, sin prestaciones de salud, sin posibilidad de prestaciones de cesantía cuando llegan a ser adultos mayores. O sea, la brecha es larga, pero sin embargo el desafío está puesto, y yo creo que por el lado de nosotros estamos bien encaminados. Una cuestión fundamental, creo yo, para poder pensar en soluciones es identificar problemas. Y evidentemente los retos están allí, pero yo creo que estamos en buen pie para poder afrontarlos y superarlos. Correcto. Bueno, entonces estaremos expectantes a ver pues si el Perú logra finalmente cubrir ese 30% que queda pendiente y finalmente ingresar a la OCDE como meta en el 2021, que es el bicentenario, y que el presidente, por cierto, Pedro Pablo Kuczynski, ha dicho que eso es, digamos, el objetivo a lograr para esa fecha. Una última pregunta final, ya para terminar nuestra conversación, señor Burneo. Vuelvo al origen de nuestra conversación. ¿En qué favorecería, por ejemplo, al ciudadano común que ingresa a la OCDE? ¿Se genera más empleo? ¿Se genera mejor calidad de vida? Hay varias cosas. Por ejemplo, desde el momento en que la distribución del ingreso es menos desigual, estamos hablando de una mayor oportunidad, una mayor cantidad de oportunidades para las personas. Desde el momento que estamos hablando de un ingreso per cápita mayor, estamos hablando de la posibilidad de ingresos y posibilidad de satisfacción de necesidades mayor para los ciudadanos. Desde el momento que hablamos, por ejemplo, de un sistema judicial que sea más predecible, significa que la justicia se convierte, digamos, en una posibilidad de acceso efectivo y justo para todos. Desde el momento que estamos hablando de acceso a oportunidades de salud y educación mucho más planas y accesibles para la gente, estamos hablando de eliminar las situaciones de discriminación que sobre todo en el medio rural se dan actualmente. O sea, estamos hablando de la posibilidad de acceso al bienestar para una mayor cantidad de peruanos, no solamente limitada, digamos, para una élite que tiene acceso a la educación o a los medios productivos o a los capitales. Estamos hablando de la posibilidad de lograr el bienestar para mucha mayor cantidad de peruanos, situación que definitivamente tiene que ser revertida y que forma parte de los retos que tenemos que enfrentar para poder calificar en un futuro y ser miembros, considerados como miembros o posibilidad de ser invitados como miembros a la OECD, ¿no? Perfecto. Bien, entonces nosotros agradecemos la presencia del señor Kurt Burneo, profesor investigador de Centrum, que nos ha dado en estos momentos una explicación de más o menos los beneficios que puede generar la OCDE con el ingreso del Perú a esta plataforma que reúne 35 de las naciones más desarrolladas del mundo, donde vamos a conversar y continuar con nuestros invitados, y en esta oportunidad nos acompaña el economista Alejandro Indacochea. Como saben, él es un experto en temas económicos y financieros y nos va a decir, abordar un aspecto bastante particular sobre el ingreso y el proceso de ingreso que tiene el Perú para la OCDE. Señor Indacochea, buenos días. Buenos días. Usted nos mencionaba, por ejemplo, previo a nuestra entrevista, de que el Perú tiene que ver más allá del ingreso a la OCDE después de lograr niveles de crecimiento y de expansión interesantes que hemos registrado en los últimos años. ¿Cuál es esa mirada más allá que tenemos que tener? Efectivamente, la agenda pendiente de la OCDE, que es un club selecto, digamos, los países que lideran el crecimiento mundial, nos dice, ya ustedes pasaron la primera etapa. El Perú, digamos, se ha distinguido a nivel latinoamericano, a nivel mundial, por sus tasas de crecimiento. Ahora viene lo que se denominan reformas de segunda generación. ¿A qué se refiere concretamente? A lo que es programas sociales efectivos, inversión en infraestructura, reforma política, reforma de las instituciones, mecanismos regulatorios, organismos, digamos, que regulen las fusiones, las adquisiciones. Esa es la agenda pendiente, digamos, más importante
que va más allá como complemento del crecimiento económico. Claro, bueno, pero esos son también requisitos que la OCDE pone a los países para que integren a la plataforma, ¿correcto? Efectivamente. Ahora, en el tema pendiente tenemos sin duda, pongamos lo que es reforzamiento de instituciones, hacer esa reforma política que está pendiente en el país, ¿no? Ujú. Ahora, pero la OCDE también formula y propone políticas públicas a los países miembros y no miembros. ¿En algún momento ha formulado esa clase de recomendaciones al Perú y qué tanto se ha avanzado en eso? Hemos venido avanzando, no al ritmo suficiente a lo que se esperaba, lo cual es usual en un periodo de transición política. Ahora que estamos con un nuevo gobierno, que hay toda una agenda con miras al bicentenario, debemos poner, digamos, en blanco y negro la agenda con metas concretas de lo que debemos lograr para el bicentenario. Ahora, pero el programa país que ha formulado la OCDE al Perú, ¿contiene estos puntos que usted ha mencionado hace un momento? Están totalmente claros, están planteados. Más aún, la OCDE ha propuesto toda una agenda pendiente, un primer informe, donde dice, ustedes han avanzado, han llegado hasta acá, pero tienen para continuar en el desarrollo, invertir en infraestructura, hacer la reforma política que el país necesita, que existen partidos, la reforma institucional, organismos regulatorios, la lucha anticorrupción, lo que implica la lucha contra lo que es narcotráfico, blanqueo de dinero. Por eso ha sido tan importante la ley que el Congreso ha aprobado. Claro. Ahora, ¿qué tantas posibilidades, señora Necochea, tiene el Perú para integrar la OCDE? Sabemos, como usted lo dijo al inicio, que es un grupo selecto de países que lo integran. ¿Qué chances tenemos para integrarla? Yo creo que estamos en camino y a buena hora que se ponga en agenda para el bicentenario, como una meta de país, una meta. Queremos llegar acá al 2021. No solamente el crecimiento económico, sino lograr el desarrollo que va más allá del crecimiento económico, que implica bienestar para la población. Eso es lo que busca la agenda de la OCDE. No solamente el crecimiento, no solamente que aumente el PBI, porque el PBI no nos discrimina entre bienestar y simplemente nos da una referencia sobre lo que implica la actividad económica. La agenda de la OCDE nos dice, queremos que el bienestar se propague a la población. Claro. Ahora, basado usted en sus investigaciones, ¿cuánto tiempo es un promedio de que un país que postula a la OCDE logra su ingreso? Por ejemplo, el Perú tiene aquí al bicentenario 5 años por delante. ¿Es un plazo razonable para lograrlo? La agenda depende, digamos, el plazo para lograrlo depende del país, de las condiciones. Lo hizo México, lo hizo Chile en relativamente corto tiempo. Yo creo que para nosotros, si el gobierno lo pone en su agenda prioritaria como se espera que sea hoy día, este es un encuentro convocado por Centrum, por la Escuela de Negocios, con participación del gobierno peruano, la OCDE, en la cual pone esta agenda a nivel nacional, que sea un compromiso, digamos, histórico que asumimos de acá al bicentenario. Ahora, el Perú también integra importantes plataformas, señora Necochea, ya para terminar nuestra conversación. Por ejemplo, forma parte de APEC, también forma parte de la Alianza del Pacífico y tiene una serie de tratados comerciales, lo cual la refuerza su posición como una nación emergente, ya con miras a ser un país desarrollado. ¿Qué tanto ayudaría a esa meta final integrar la OCDE? Mira, esto es importante porque Perú somos una economía pequeña. Ya. Escasamente Perú es el 0.2% del comercio mundial, ni siquiera un 1%. Chile, Perú y Colombia llegaríamos a un poco más del 1%. Entonces, un país que solamente es el 0.2% no tiene opción para ser llanero solitario. No hay opción para trabajar en forma aislada, independiente. Hoy día tenemos que integrarnos con la globalización ante el mundo. Tenemos que beneficiarnos de ese comercio mundial, colocar nuestros productos y gozar de ese bienestar que evidentemente viene gestándose también en la economía mundial. Correcto. Bien, nosotros agradecemos entonces al economista Alejandro Necochea, que nos ha dado mayores luces de la importancia de que nuestro país integre la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico y precisamente la reunión que se realiza aquí en la sede de Centrum Católica en la ciudad de Lima permitiría pues dar mayores también alcances y recoger ese compromiso, como dijo el señor Necochea, del gobierno peruano para integrar a la plataforma de la OCDE. Si bien no es un fin, la membresía de la OCDE igual puede ser una suerte de sello de calidad para que los países que la obtengan puedan ser más atractivos a los inversionistas, al capital privado. ¿Esto es correcto? Yo creo que sí, porque buena parte del programa País y del programa de acceso tiene que ver, por ejemplo, con el tema de competitividad.
con qué tan fácil es hacer negocios en el país, con qué tan abierta es su política cambiaria y su política además de comercio exterior. Y en ese sentido yo creo que los inversionistas encuentran que cuando hay como dice usted, un sello de apoyo y de calidad por parte de una institución como la OSD, el país seguramente va a ser más atractivo para inversionistas gracias a eso. Ya para terminar la conversación, señor Rodríguez, la OCDE reúne a los países más desarrollados del mundo y representan casi el 80% del PBI, unidos todos, ¿no? En ese sentido, el Perú es uno de los pocos países latinoamericanos que estaría postulando a ello. ¿Qué otros países de la región integran a la plataforma o también hay algunos que están en camino? Julio, en este momento son miembros de la OSD Chile y México. Brasil tiene un papel un poco más de observador y de apoyo a la OSD sin ser miembro. Está en proceso de accesión Colombia y está en proceso de accesión Costa Rica. Y hay países que han expresado su interés de acceso, entre ellos los más notables siendo Argentina y Perú. Correcto. Bien, nosotros agradecemos entonces al señor Alberto Rodríguez, él es director del Banco Mundial para los Países Andinos, quien está asistiendo aquí al Foro Perú OCDE 2016 en la sede de Centrum Católica en la ciudad de Lima.